se ha unido a la mesa el doctor Ernesto Blume. El doctor Ernesto Blume, constitucionalista. Por supuesto, vamos a analizar también con él y con la congresista Yarrow todo lo que ha pasado hoy día en el inicio del juicio de Pedro Castillo. Y luego vamos a hablar de este bono por escolaridad, que se pasan los del Congreso. Pero voy a, primero, buenas noches, doctor Blume. Buenas Bienvenido. noches, muchas gracias por la invitación. Muy grato compartir esta mesa con la congresista Norma Yarrow. Muy bien, hablemos de Pedro. Pedro Castillo no quiso abogados, dijo que esto no está de acuerdo con el juicio, dijo que es un presidente secuestrado. Quiero saber su opinión como constitucionalista, doctor. Bueno, mi opinión es que este caballero está totalmente equivocado, tiene un enfoque distorsionado porque él ha sido sometido en el marco de la Constitución a un procedimiento célere de vacancia por un hecho sumamente grave, que es haber roto el orden constitucional y pretendido un golpe de Estado que felizmente se frustró por la decidida actuación de los órganos y las instituciones que conforman el Estado peruano. Yo pondero la reacción del Congreso de la República, pondero la reacción del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Junta Nacional de Justicia, es decir, de todas las instituciones, incluyendo las Fuerzas Armadas, que en forma ejemplar, desde mi punto de vista, salieron al frente de un gobernante que había quebrantado el orden constitucional, había traicionado el voto y el juramento de respetar la Constitución y someterse a ella, y que obviamente había incurrido pues en una infracción de tal naturaleza que lo colocaba fuera del marco constitucional. Y el Congreso hizo muy bien en destituirlo y sacarlo de ese cargo, y el Poder Judicial y el Ministerio Público también de procesarlo. Entonces este caballero, en lugar de reconocer su falta, pedir perdón al país, insiste en forma contumaz, en forma totalmente rebelde y ausente de una conciencia constitucional y de un respeto a los valores y principios que rigen en nuestro país, en que es una víctima y trata de tergiversar los hechos. Para mí, manotazos de abogado de una persona que hizo un acto de tal naturaleza que debe ser sancionada, y el acto está probado por sus propios hechos que fueron vistos por todo el país, y por lo tanto no deberíamos inclusive darle atención a un personaje de esta naturaleza, y hago votos porque rápidamente se le sancione y responda por sus actos. Claro. Congresista Yarrow, en la carta que Castillo le escribe a su abogado Luis Medrano Girón, dice que lo que él hizo fue legal y que es un discurso político como expresión del sentir popular en respuesta al permanente sabotaje y conspiración golpista de la extrema derecha y sus aliados en el Congreso, ¿no? Que usted habrá visto hoy día todo lo que ha dicho Castillo y los defensores, por supuesto, de Torres y de Chávez. Sí. ¿Qué ha pensado cuando veía a Pedro Castillo enfrentarse a los jueces y decir que no iba a tener abogado porque él era un presidente secuestrado? Bueno, que sigue viviendo una irrealidad, ¿no? A pesar de, como lo dice el doctor, él niega y sigue negando que hizo un golpe de Estado. ¿Correcto? Independientemente de todos los consejos descentralizados de ministros que hizo y trató de hacer, y que durante mucho tiempo, casi un año, nos estuvo agitando a una población, hablando, según él, por el pueblo, rompió todo orden constitucional, como bien lo dijo, y se ha explicado mejor, no lo puedo haber explicado. Él sigue en una negativa total y ahora quiere limpiar a Aníbal Torres y a Pepsi Chávez, quien sabemos también han sido cómplices de este acto. Claro, la Fiscalía además dice que ellos elaboraron el mensaje, ¿no? Juntos elaboraron el mensaje del golpe. En el día que todos fuimos testigos de cómo se da, a la hora que se da, vimos claramente que acá habían 3 personas y no habían más, ¿no? Yo creo que acá yo tampoco le daría más tiempo. Yo creo que la sentencia es clara, y es más, no deberían haber ni siquiera personas o otros gobernantes internacionales que se estén
digamos, metiendo en como esto, Gustavo ¿no? Petro. Tenemos también a la presidenta de México, que se está entrometiendo en temas netamente nacionales y que lo único que están es asusando a los pocos o nada de seguidores que tenga este señor, que nunca iba a ser presidente realmente, porque realmente el que iba a ser presidente era Cerrón, porque lo inhabilitan y él pasa como, digamos, reemplazo de Cerrón. Entonces yo creo que acá debería acabarse el cuento, él es un golpista y debe estar preso, así de simple. Bueno, muy bien, más claro ni el agua. Yo también he sentido bastante extrañeza y como que uno siente hasta pena de que un sujeto así haya sido presidente del Perú. Discúlpeme, doctor Blume. O sea, y no tiene nada que ver con que sea... Yo coincido con eso y creo que esta es una oportunidad para que, en general, los electores Sí, claro, reflexionemos muy bien y saquemos una lección de lo acontecido y en las próximas elecciones pensemos bien, hagamos un voto de conciencia, pensando en el Perú y pensando en que debemos elegir a los más calificados. Muy bien, ahora quiero con ambos y con la audiencia, por supuesto, hablar del ministro Santibáñez, que está creando tanta situación compleja, ¿no? Y vamos a hablar de, bueno, la congresista Yarrow también no entendía bien esto del golpe blanco, ya llegó un constitucionalista que nos explicará mejor. Hay que recordar también que Blume ha defendido mucho a Boluarte, ¿no? Aquí está el informe, el memorex de todo lo que ha pasado con el ministro que hoy está en Bruselas. Si todo esto es verdad, bueno, Santibáñez está ahora metido en un túnel. En un túnel bastante oscuro. Dice, quiero indicar que los socios fundadores Alfonso Garcés Mangiari y Gustavo Adriancén Olaya no querían que sus nombres y apellidos formen parte del nombre del estudio como tal, ya que los mismos tenían aspiraciones políticas, a razón que en las diversas reuniones entre los socios y los abogados manifestaban dichos intereses, reuniones en las que mi persona participaba, y Juan José Santibáñez Antúnez en dichas reuniones manifestaba que cuando Alfonso Garcés Mangiari o Gustavo Adriancén Olaya llegaran al poder otra vez, él iba a ser el ministro del Interior, porque entre los tres antes mencionados tenían un pacto que lo comentaban abiertamente en las referidas reuniones. Habría consolidado una amistad fraternal, un pacto con el premier Gustavo Adriancén con la finalidad de llegar a ser ministro del Interior. Milagros, Gustavo Adriancén nunca fue mi socio. Gustavo Adriancén trabajamos juntos en el despacho, algunas cuestiones cuando éramos Guzmán Napurí y Santibáñez abogados, pero Gustavo Adriancén nunca fue mi socio. Pese a negarlo como Pedro a Jesús, este video lo desmiente. Las mismas ideas, similares proyectos, los mismos valores, pero sobre todo la pasión por lo que hacemos, fueron factores determinantes para formar Guzmán Napurí y Santibáñez abogados. La decisión de incorporarme a Guzmán Napurí y Santibáñez tuvo como punto de partida la plena coincidencia que tenemos respecto de los principios de transparencia y de integridad. Mi nombre es Gustavo Adriancén y estoy orgulloso de pertenecer a la misma. El premier Gustavo Adriancén sería uno de los implicados en este escándalo de sobornos supuestamente orquestado por el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, cuando ejercía su trabajo como abogado, según documentos fiscales que hemos conseguido en Milagros Leiva Entrevista. Todo esto se destapó gracias a dos testigos protegidos que empezaron a cantar el pasado oscuro de Santibáñez. Esto es lo que dice un testigo. Tengo conocimiento que en el año 2019 aproximadamente ingresó a trabajar en el estudio Juan José Santibáñez Antúnez, Santibáñez y Molina, el hijo de la entonces jueza superior Emma Rosaura Benavides Vargas, el hijo de la jueza Benavides, llegando a trabajar en dicho estudio por el promedio de 2 años aproximadamente, primero como practicante y después como abogado. Esa información es tan falsa y se puede corroborar con algo tan sencillo. La doctora Emma Benavides, correcto, ve casos de terrorismo y de narcoterrorismo. Jamás mi estudio ha patrocinado un caso penal, ni en su juzgado, ni en su despacho, ni en su especialidad. Una de las partes más escandalosas de la declaración es cuando uno de los testigos indica que en una diligencia Juan José Santibáñez le pidió
64.000 soles como soborno al general PNP Héctor Petit Amezquita para que se requiera en su contra una medida coercitiva en el marco de su proceso penal que se le venía siguiendo por la compra irregular de mascarillas en épocas de pandemia. Soy un abogado viejo, 25 años de experiencia. Esta realidad pues, es un manotazo de ahogado y una treta de la Fiscalía de la Nación, en realidad, para generar una diligencia con un documento o con unas supuestas declaraciones de testigos protegidos, porque no tenía mayores argumentos para poder hacerlo y por eso es que lo hace dentro del cuaderno del delito de abuso de autoridad. El Poder Judicial ha programado una audiencia de impedimento de salida en contra de Santibáñez para el 11 de marzo. Esa misma celeridad se debería tener para los que apelliden Gorriti o Sánchez. No, muy bien, doctor Blume. Adriancén y Santibáñez, bueno, por todo lo que se está revelando, parece que eran patas, recontra patas. Y se habían prometido, según el testigo protegido, que quien llegaba primero jalaba al otro. Adriancén hoy día ha defendido y los otros ayer, en fin, con abrazos generosos a Santibáñez. Pero, ¿le complica la vida a este ministro o cree usted que es una medida de demostrar mayor fuerza el no sacarlo? O sea, ¿Boluarte se está equivocando al cargar a Santibáñez? Es una pregunta difícil de contestar porque hay que estar en la posición de la presidenta y tener todos los elementos de evaluación a la mano, ¿no? Lo que yo pienso es que cuando se da una situación de esta naturaleza debe investigarse por los órganos competentes en el marco de la Constitución y de la ley, respetando los derechos de los involucrados y, mientras tanto, aplicar el principio constitucional, que a la vez es un derecho y un deber, que es la presunción de inocencia, ¿no? La Constitución no solamente confiere a cada persona el derecho a ser presumido inocente, sino obliga a todos los demás a presumirlo inocente en tanto no se pruebe judicialmente y en última instancia su responsabilidad. Por lo tanto, desde el punto de vista constitucional, para mí, un investigado es inocente en tanto no sea condenado y se demuestre su responsabilidad. Desde esa perspectiva, yo hago votos para que las tesis de la Fiscalía sean confrontadas con las tesis de los involucrados y que se abra paso la verdad y se haga justicia, ¿no? Eso es lo que tengo que decir. Muy bien. La misma pregunta para la congresista Yarro. ¿Se equivoca Boluarte al cargar a Santibáñez? ¿Se equivoca Adriancén al proteger a su amigo? Yo creo que Adriancén hace rato debería estar fuera de lo que es el primerato. ¿Por qué? Porque no está manejando absolutamente nada. O sea, educación se cae, justicia se cae, ahora seguridad no hay. Lo que pasa es que estamos centrándonos en defender a Santibáñez, pero ¿quién defiende a los peruanos? De la inseguridad en que vivimos. Siguen las extorsiones, no hay cárceles. Se le ha dado un presupuesto de 3.000 millones de soles a justicia. Hablé con el ministro de... 3.000 millones a justicia y no han hecho ninguna hasta ahora cárcel. No han hecho ninguna cárcel, no destraban el problema que tiene la cárcel de Ica. Hay una sobreposición de funciones entre el IPE, el INPE y el Ministerio de Justicia. Tienen un extraordinario ministro de Economía, extraordinario, buenísimo, pro inversión. Hay un problema para destrabar ahí, no lo quieren destrabar. Entonces, la señora Dina Boluarte lo abraza, lo apapacha, todos lo aplauden al ministro Santibáñez, pero ¿quién aplaude a la población que anda aterrada con el tema de extorsión? Está el premier defendiéndolo y apapachándolo. Yo no digo que la Fiscalía está en un serio problema porque se ha politizado la justicia, Milagros. Estamos en serio problema porque sí, yo he visto papeles donde efectivamente el ministro sí ha tenido 7.000 detenciones, ¿correcto? Si han hecho un trabajo la policía, lo ha hecho. Tampoco se puede negar. ¿Cuántos presos tenemos? Ninguno. ¿O qué tendremos? 500 presos, porque no hay cárceles. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional donde dice que este año se cierran 4 cárceles por hacinamiento. Exacto. Claro. Se cierran 4 cárceles. No es que van a meterle llave, simplemente no entra nadie más. O sea, usted lo que me está diciendo, voy a la pausa, pero para leer bien lo que dice la congresista Yarro, es que en lugar de apapacharse entre ellos, abrazarse,
largo rato deberían de abrazar al pueblo. Soluciones. Claro, y solucionar. Rápidas, inmediatas. Yo quería acotar algo. Sí, pero vamos a la Después pausa. de la pausa. Después de la pausa, acotamos. Muy bien. Ok. Regresamos de inmediato.